Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta cuarta temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente, en general también al desarrollo sustentable. Recuerden que este es un espacio dedicado para interactuar, a escuchar, a platicar con expertos en diferentes temas que nos van a ayudar a entender cuál es la dinámica social, económica y ambiental de nuestro planeta. En los controles me acompaña mi compañero Néstor y yo soy Gonzalo y seré quien los acompañe a lo largo de esta emisión. Quiero comentarles que hoy tenemos un invitado bien especial de un tema que creo que pocas veces hemos tocado y es poco conocido, aunque es muy importante, pero es poco conocido. Me refiero a las ciudades creativas. Y para esto tenemos a un experto que nos va a hablar del tema. Me refiero a Marco Antonio Estivalet. Pero antes de empezar ya de lleno, Marco, ¿me permites leer un momento tu reseña curricular para que nuestro auditorio sepa quién eres? Marco Antonio Estivalet es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Tiene la especialidad en Habilidades Gerenciales por la Harvard Business Publishing. También es miembro de la Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos y está acreditado en el Sistema Nacional de Consultores PYME de la Secretaría de Economía con especialización en emprendimiento cultural con reconocimiento de Conaculta. En 2021 fue jefe del Departamento de Empresas de Base Creativa del Ayuntamiento de Jalapa. Lideró el proyecto con el cual Jalapa logró su inclusión en la red de ciudades creativas de la UNESCO. Bienvenido, Antonio, muchísimas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros en esta edición más del podcast Ciencia y Saberes para Todos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. No, y pues bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar de este tema bien interesante que es de ciudades creativas y bueno, Jalapa creo que tiene un potencial enorme en este sentido que ha sido poco explotado. Pero para empezar, siempre a todos nuestros invitados les hacemos una pregunta inicial, que es con la que detonamos, para ver cuáles son las ideas, la perspectiva que se tiene desde las diferentes disciplinas. En este caso, para ti, ¿qué es la ciencia? ¿Qué entenderías la ciencia desde tu área disciplinar? Bueno, para mí la ciencia es pues un conjunto de conocimientos, ¿no?, que se pueden obtener pues a partir de la observación, ¿no?, del razonamiento, de pues la generación de métodos o modelos, ¿no?, también de sistematización para pues poder hacer uso de este conocimiento, ¿no?, de esta información que se va generando a través de estos métodos. Claro, interesante, porque al final del día, la creatividad, la ciencia parte también de esa creatividad humana que tenemos, y con esto ya entraríamos de lleno al tema de ciudades creativas. Pero para esto, ¿nos podrías explicar o dar un contexto de qué es una ciudad creativa? ¿Cómo podríamos entenderla? Porque para muchos es una idea, un concepto pues nuevo, aunque ya no lo es, aunque no lo es. Sí, claro. Bueno, una ciudad creativa, si lo podemos decir en términos como muy coloquiales, ¿no? Pues sería una ciudad en donde el sector cultural o creativo de la ciudad se encuentra empoderado, se encuentra desarrollado, sí, estimulado también a través de políticas públicas, entendiéndose esto del sector creativo y cultural como la oferta que existe en una ciudad, ¿no?, claro, de productos, servicios, actividades, experiencias. Jalapa califica perfectamente bien en este concepto de ciudad creativa, sí, porque desde hace muchos años pues Jalapa, además de la vocación educativa que ha tenido por la misma Universidad Veracruzana y la gran cantidad de universidades públicas y privadas que hay en la ciudad, pues se ha especializado mucho en el tema cultural. Sí. Tenemos una facultad de música, por ejemplo, que tiene la misma edad, o hay quienes dicen que hasta nació unos meses antes de la universidad. De la universidad propia, ¿no? Pues tenemos una orquesta sinfónica que este año cumple 95 años, ¿no? Entonces sí, estamos a 5 años de tener una orquesta centenaria
y ello pues de forma ininterrumpida, ¿no? Entonces esas son algunas características que nos podrían decir que Jalapa siempre ha tenido como esta vocación que tiene que ver con el conocimiento y con la cultura, ¿no? Entonces a eso se refiere un poco y mencionas algo bien interesante que tiene que ver con Jalapa tiene una característica que no tienen muchas otras ciudades del territorio veracruzano, que bueno, al concentrarse aquí un porcentaje muy importante de las universidades y de las carreras que tienen que ver con las artes, ¿no? Bueno, está la Facultad de Artes, que también es muy reconocida a nivel nacional e internacional. Creo que tenemos un privilegio aquí los jalapeños de poder contar con diferentes expresiones artísticas en todo tipo, ¿no? Y que es para todo el público, y eso pues muchas veces no sé si no lo valoramos o no lo estamos explotando con carteleras, que en el qué hacer cada fin de semana, porque todavía es común escuchar cuando te dicen ¿y qué hay que hacer en Jalapa, no? Pues híjole, es que en Jalapa no hay mucho que hacer, y dices, oye, pues es que no es la plaza, ¿no? No es ir a dar vueltas a la plaza, hay muchísimas cosas alrededor, y para esto, en este tenor, pues, ¿cuáles podrían ser los principales elementos para poder considerar a una ciudad creativa, o si van más allá de solamente tener este tipo de espectáculos que se dan en la ciudad? Bueno, por cuanto a los elementos, como decía hace un momento, el tema de trabajar con el sector cultural o creativo pasa también por este fenómeno, por ejemplo, del mercado, ¿no? Sí. O sea, muchas veces decimos, bueno, ¿qué compone la oferta cultural de una ciudad? Pues bueno, por ejemplo, la compone el que puedas ir a ver una película al cine, ¿no? Sí. El cine es una de las principales industrias creativas que existen en el mundo, pero realmente lo que vemos, digamos que es como si fuera el iceberg, y lo que estamos viendo es como la punta del iceberg, porque lo que normalmente se consume es la parte más comercial. Sí. Pero pues en Jalapa, en ese mismo tema, tenemos pues un montón de cineclubes que están generando también oferta, no solamente de producto o producciones cinematográficas de calidad, sino que son producciones independientes, que en el momento en el que nosotros pagamos una cuota de recuperación o algún tipo de cooperación a este tipo de iniciativas, pues lo que estamos haciendo es favorecer a que el ecosistema de nuestros jóvenes realizadores locales pues sigan trabajando. Claro. Porque al final del día, si lo vemos desde ese punto de vista, en el caso de la oferta y la demanda, si logramos fomentar que ese consumo abra sus miras, ¿no? Digamos, a través de la formación de públicos y otras estrategias, pueden ayudar a incentivar que existan más este tipo de oferta independiente, ¿no? Ok. Entonces, bueno, es como un ejemplo. Fíjate que mencionas ahí algo interesante, como bien dices, normalmente vemos la punta del iceberg, ¿no? Bueno, en el tema del cine, pero aquí tenemos escuelas de cine, en muchas universidades enseñan temas que tienen que ver relacionados con el cine, y no nada más con lo que nosotros estamos viendo, sino hay productores, los guionistas, es muy importante, los actores, ¿no? Es unir todo, como bien dices, es unir todo este ecosistema, y lo mismo pasa en la música. A veces solamente vemos a la persona que está cantando y decimos, qué padre, ¿no? Pero ¿quién? El compositor, ¿quién fue el que le conectó el sonido, ¿no? Algo que creo que vamos a cualquier espectáculo y nunca preguntamos, oye, ¿quién manejó el sonido? No escuchamos, oye, se oye muy bien, pero no sabemos quién fue ese ingeniero de sonido y qué tiene que ver con toda esta oferta. Y como bien dices, cada que nosotros pagamos una entrada, al precio, una cuota de recuperación, y yo creo que es importante mencionarlo, pagar lo que se debe de pagar, ¿no? Eso es muy importante, el costo que implica poner un show, por muy chiquito, muy grande que sea, tiene un costo, y hay que pagar el esfuerzo de todo ese grupo, porque no nada más es la persona que está dando la cara, sino el de sonido, guionistas, los que hicieron toda la parte del escenario, son muchísimas cosas, luz, y ahí es donde entran estas ingenierías y empieza a verse el tema ya más multidisciplinar, ¿no? Creo que es una parte interesante que no sé cómo lo vemos en la ciudad de Jalapa eso.
Sí, bueno, son las famosas cadenas de valor en las industrias, ¿no? Que muchas veces uno piensa que una canción que ya está producida, pues el único responsable fue el artista que la creó, ¿no? Sí. Y en realidad no. Hay toda una serie de eslabonamientos en una cadena de valor que compone esa industria, que vienen incluso desde una cosa que le llamamos el suministro, ¿no? O sea, en algún momento, para que el artista pueda empezar a aprender música, pues están, además de los conocimientos, las tiendas de música, ¿no? La laudería, ¿no? Sí, cierto. Los elementos que le permiten a la persona, a través de herramientas, crear estas obras. Claro. Entonces son todos estos eslabones que están, digamos, funcionando juntos para que al final del día tengamos un producto de calidad, y que pues le permite también al artista, aunque es la cara o es el frente, pues soportar toda una industria detrás de él. Claro, como bien dice, al final del día él es el que da la cara, ¿no? Pero todo lo que está atrás, si nos ponemos a analizar, es enorme el trabajo que se hace para que nosotros podamos disfrutar por 1 hora, 20 minutos, 40, un espectáculo, un show, ¿no? Algo que no nada más tiene que ver con música o con estar presente. Digo, creo que este tema de la industria creativa es montar una galería, ¿no? O sea, en una galería monten una exposición fotográfica, ¿no? La edición de un libro, que aquí hay muchos libreros y editores independientes. Y bajo esta idea, entonces, también, ¿pueden las ciudades creativas fomentar un desarrollo sustentable? ¿O están ligadas? Y hablo del desarrollo sustentable ahorita porque, bueno, entendemos que el desarrollo sustentable no es solamente cuidar el ambiente, ¿no? Sino ver lo económico, lo social y sobre todo, bueno, cuidar nuestro entorno natural. Pero una ciudad creativa, una industria creativa, ¿puede apoyar a desarrollar este tipo de desarrollo? Claro que sí. De hecho, toda el área de acción que se lleva a cabo a través, por ejemplo, de la red de ciudades creativas de la UNESCO, tiene que ver con el cumplimiento territorial o a nivel local de la Agenda 2030, que es la Agenda del Desarrollo Sostenible. Okay. Y como bien sabemos, pues tiene 17 objetivos, sí, y cada objetivo tiene una serie de metas muy específicas que sirven como guía para poder ahora sí que cumplir, sí, ¿no? Con esta agenda. Sí. Y a la vez relacionarla con la actividad específica que estamos hablando en cuestión. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita que estabas mencionando sobre el tema del consumo, digamos, local, del apoyo a los artistas a través de este consumo, en el objetivo número 8, que habla sobre el trabajo decente y crecimiento económico, marca claramente, ¿no? que habla del derecho a una justa remuneración por parte de los artistas, que no tienen por qué vivir, ahora sí como dicen, ¿no? Solo por amor al arte, ¿no? Sino más bien hay un objetivo específico del desarrollo sostenible que habla que esto no tiene que ser así, y que además tiene que ser un pago justo, ¿no? Sí. Incluso hay todo un capítulo a partir de algunas de estas metas del objetivo 8, que se llama la cultura justa o el fair culture, que hacen alusión a todos los principios del comercio justo aplicados a las industrias culturales y creativas. Sí. Y así como ese ejemplo, nos podemos ir casi objetivo por objetivo, meta por meta, y podemos encontrar muchas formas de aplicar el desarrollo sostenible en las disciplinas. Y eso es bien interesante, porque muchas veces solamente pensamos en la Agenda 2030, dicen, hay que cuidar el ambiente. No, espérame, todavía hay objetivos muy específicos, pero una ciudad, ¿no? ¿Cómo desarrollas una ciudad? ¿Cómo puede recuperar el tejido social? Exacto. Una ciudad creativa, ¿no? El hecho de llevar música, distribuirla en las diferentes colonias, que es un derecho, que todos también tenemos el derecho a gozar, ¿no? Del arte, de forma libre, y todas las expresiones del arte, ¿no? Creo que esa parte es bien importante que lo podamos entender, y sobre todo el pago a estas personas, ¿no? Hablamos mucho de dar un pago justo a artesanos, a los productores, que vemos algo que podemos tocar tal vez, sí, pero creo que está poco invisibilizado el tema del artista, porque su arte no lo podemos tocar, pero sí lo podemos disfrutar. Así es. ¿No? Entonces,
ahí también es hacer este pago justo, y la sostenibilidad ahí es bien interesante que la podamos aplicar. Y hablando de sostenibilidad, bueno, una industria creativa, desde tu experiencia y también con lo que has estado trabajando con la UNESCO, que ahorita quisiéramos que nos explicaras más qué implica esta denominación de Jalapa ante la UNESCO. Claro. Pero previo a eso, no sé si haya ejemplos de otras ciudades, en Jalapa misma, ¿cómo es que esta denominación o una ciudad creativa puede ayudar a recomponer un tejido social y a generar ingresos? Sí, bueno, el tema social en Ciudad Creativa es muy importante porque parte del reconocimiento de estas comunidades y también parte del respeto a los derechos culturales, ¿no? O sea, esto es sumamente importante entenderlo, porque el hablar de pagos justos, ¿no? O también de hablar de que los artistas tienen también una responsabilidad de hacer una retribución a su ciudad, ¿no? Para digamos, poner en la agenda de la ciudad el que existe este desarrollo sostenible, ¿no? Que se entiende como la parte económica junto con la social, con la cultural, con la medioambiental, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues sí pienso que es como un compromiso compartido, ¿no? Es decir, si son iniciativas o proyectos que vienen de la sociedad civil o del mismo sector, pues creo que todos como ciudadanos, las autoridades, ¿no? Todas las personas que puedan involucrarse, pues tendríamos que hacerlo, porque de esa manera, si lo hacemos de forma consciente, estamos fomentando que existan buenas prácticas, estamos fomentando, pongo por ejemplo el tema de la inseguridad, ¿no? Sí. Está más que comprobado que el arte, la cultura, cuando forman parte de las fuerzas vivas de una ciudad, la inseguridad baja normalmente, sí. Porque la gente, aunque esté en condiciones sociales muy difíciles, muy adversas, el arte tiene eso, el arte tiene la cualidad y la capacidad de tocar fibras sensibles o de sensibilizar, y de alguna manera también pues de unir, ¿no? Porque claro, no necesitamos hablar el idioma, como decía hace rato, para disfrutarlo, para poder apreciar estas expresiones y estas manifestaciones culturales. Fíjate que ahí en esa parte he visto algunos reportajes, el caso de Colombia, ¿no? De cuando venía de este problema de narcotráfico, que parece que no aprendimos y ahí vamos para allá. Estamos viendo lo que ya pasó en otros países, lo estamos repitiendo, pero cómo fue que ellos salieron y fueron saliendo poco a poco, ¿no? Y sí fue muy importante la actividad de gobierno en cuanto a la parte de seguridad pública, pero cómo fueron recomponiendo este tejido y visibilizando, pues es llevando el arte a las zonas populares, a las zonas que son muy vulnerables, y creo que ya hasta tienen recorridos en Medellín, Bogotá, en estas ciudades, donde hay teatro, hay muestras de graffiti, ¿no? Que a veces también luego pensamos es muy común, grafitear, pero es una expresión artística que con estos lugares lo volvieron una atracción turística, y que eso cambia los medios de vida. Entonces, como bien dices, el arte puede tocar las fibras muy sensibles y cambiar la forma en que podemos percibir la vida, y eso creo que una ciudad creativa pues tenemos que explotarla, ¿no? Y más en las condiciones en las que nos encontramos actualmente, ¿no? En esta parte de la inseguridad, que yo no lo había visto así, ¿no? Hasta que ahorita lo mencionaste y recordé lo que mide el caso colombiano. Pero para poder fomentar una ciudad creativa, pues también se necesitan políticas públicas, ¿no? Y aquí, ¿qué papel juega la política pública? ¿Qué papel juega el poder desarrollar una política pública adecuada para impulsar esta idea de creatividad en las ciudades? Pues es sumamente importante, ya que, como mencionamos hace rato, ¿no? En el tema de los derechos culturales, pasa por, ahorita en la declaración de Mondiacult en el 2022, uno de los principales temas fue justamente poder instaurar como un objetivo específico, digamos como el objetivo 18, el tema de la cultura, o sea, ya como un objetivo aparte, porque lo están viendo que a nivel global, si los artistas y los creadores no tienen
forma de decir este es mi derecho, ¿no? O sea, existe una ley, existe un reglamento, existe algo que me protege a mí como creativo, pues no pueden exigir. Y vamos a cosas muy, muy básicas como, por ejemplo, en temas de seguridad social, ¿no? En temas de seguridad social, los creativos carecen generalmente de seguridad social porque los empleos disponibles para ello son muy pocos, digamos, los que te pueden meter en una nómina, son muy reducidos y la gran mayoría de ellos casi siempre son independientes. Estamos hablando que en el sector independiente es muy raro que se esté contratando o obteniendo los servicios de algún tipo de seguridad social. Y si a ello le aunamos, te pongo el ejemplo, por ejemplo, de un bailarín, ¿no? Un bailarín, si se lesiona, pues deja de trabajar, deja de llevar comida a la mesa, ¿no?, de su casa. Claro. Y ese tipo de rehabilitación para un bailarín, digamos que es parecido a la medicina deportiva, es un área de especialidad que tiene que trabajar esos ligamentos o lo que sea que se haya lastimado de manera especializada. Entonces, no solo no tienen seguridad social, sino si llegaran a contar con alguna que es básica, en realidad la que necesitan es una especializada. Entonces, todo eso se puede atender a través de la legislación, a través de la creación de políticas culturales específicas que sean sensibles y que entiendan que el sector cultural tiene diferentes necesidades. Este caso o ejemplo que te pongo es un ejemplo, digamos, un poco más dramático, ¿no? Pero hay veces que un artista lo único que necesita es un acceso, por ejemplo, a un espacio para poder producir su disco, ¿no? O sea, que el Estado pueda proveer un acceso para que pueda tenerles, como bien dicen, que se le pueda dar el peso, el piso para que puedan desarrollarse de forma adecuada, ¿no? Y como bien dices, bueno, muchas veces estos trabajos que son independientes, pues como mencionas, no hay seguridad social, pero también muchos están dentro de la informalidad, y no porque quieran, sino porque el sistema te dice, es que ¿cómo me voy a poner, cómo voy a ser formal si no tengo los lugares, si no genero, o tengo, qué es lo que pasa con los músicos que están aquí abajo en el Parque Juárez, que están tocando ahí, que muchos dicen, caray, estos están buenísimos, ¿no? Pero pues dependen de lo que nosotros les vayamos dando ahí cada vez que pasamos, y sobre eso le cargas impuestos, pues imagínate cuánto se le queda, ¿no? Al pobre, a las pobres personas que están ahí, dices, oye, todavía le quitas, y aparte tengo que pagar seguros, pues eso se vuelve, se complica un poco. Sí, ¿no? sí, es una actividad que requiere también mucho tiempo de estar ensayando, de estar dedicándole para pues poder presentar algo de calidad. Y no es inventar el hilo negro, hay muchas iniciativas, justamente como dices, en Colombia, ¿no? Obviamente en Estados Unidos, en algunas partes en Japón, en Europa. Cuando se fomenta al trabajo con la industria, generalmente hay una retribución importante porque el sector, cuando pasa a ser de un ecosistema desarticulado a convertirse en un ecosistema fuerte ya como industria creativa, pues generalmente genera mucha derrama económica. O sea, tenemos festivales grandes o fuertes que atraen tanto inversión como derrama económica. Nuestro talento normalmente, si está bien remunerado, ¿no? Pues sale del país, regresa con buenas iniciativas, ayuda a formar a los jóvenes, ¿no? A las siguientes generaciones. Es decir, hay muchos beneficios de poder implementar políticas públicas pertinentes que generen desarrollo. Fíjate que aquí mencionas una parte, creo que interesante, que no lo he visto ya tanto en Jalapa, el tema de los festivales. Antes escuchaba al año, yo me acuerdo que había un montón de festivales, ¿no? De cuando no era el de teatro, eran de música, eran de diseño, el festival de X, creo que de todas las artes había un festival. Y ahora de un tiempo para acá no los he escuchado. Yo creo que es momento de empezar a rescatar estos eventos, o si se están llevando a cabo, pues darles mucha mayor visibilidad para que podamos disfrutar, porque me acuerdo que cuando se daba más difusión a este tipo de festivales venían cosas de primer mundo y excelentes las presentaciones, ¿no? Ahí en este caso los festivales en Jalapa, ¿cómo vamos? ¿Cómo van? ¿O qué ha pasado con ellos, no? Bueno, sí,
tuvimos en algún momento muchos y buenos festivales. Hoy en día pues se siguen haciendo. Lo que pasa es que casi siempre han sido dependientes de lo que pueda hacer el gobierno o la Universidad Veracruzana, ¿no? Que son generalmente quienes sostienen la oferta cultural que tiene una envergadura pues muy grande, ¿no? O sea, como de mayor impacto. Pero siguen existiendo festivales independientes que justamente hablando de políticas públicas, ¿no? O sea, sería bueno que se pudiera incentivar, pues, como dices, nutrirlos, ¿no? Empezar a trabajar con ellos, y no solamente en el ámbito económico, porque muchas veces la creación de estos festivales viene porque los fundadores también son músicos y no encontraban espacios para poder hacer su difusión, y empezaron a trabajar en el diseño de un festival. Pero no es tampoco que sean ellos gestores o empresarios de esto, ¿no? Entonces, también hace falta mucha capacitación para el trabajo y desarrollo de estos conceptos y estos festivales, mucha capacitación para la atracción de inversión, porque hacer un festival o un buen festival, digamos tipo Cervantino, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues estamos hablando de millones de inversión, muchos millones de inversión. Tan solo para iniciar tu primera edición. Entonces, a lo mejor sí tenemos las iniciativas, tenemos el talento, pero falta apuntalarlo, ¿no? Falta trabajar en capacitar a las personas, a los directores de estos festivales, para que aprendan o entiendan cómo tendría que ser un gran festival independiente, que es lo que nos estaría haciendo falta. Ahí, pues como bien dices, desarrollar capacidades, ¿no? Y eso puede ser también con una gestión adecuada de las políticas, y que el sector privado se pudieran unir, tanto gobiernos, el sector privado, para desarrollar estas capacidades en los artistas y unir, no es una obligación del artista tampoco saber temas financieros o de mercadotecnia, pero tenemos muchas disciplinas aquí en Jalapa que lo que faltaría ahora es, oigan, pues únanse para poder hacer la propuesta de este tipo de festivales, ¿no? El sector privado, gubernamental. Ahí tenemos muchas universidades que dan este tipo de materias que pudieran apoyar también para decir, bueno, hagamos una buena estrategia de mercado, pensemos en una estrategia para poder atraer la inversión que se necesita y generar estos festivales, y estaría muy bien para la ciudad y le daría mucha más visibilidad, no nada más aquí, a nivel local, sino regional, nacional, y yo creo que incluso hasta internacional. Sí, totalmente. Y es importante mencionar este tema de la inversión, porque aunque suena mucho, ¿no? Decir, bueno, un festival te cuesta tanto dinero. Si nos vamos a los casos aquí en nuestro mismo país, por ejemplo, en el caso de Monterrey, que empezaron con todo su circuito de festivales musicales, que bueno, pues la punta o la parte más fuerte es el Pal Norte, ¿no? Y estos festivales de Tecate. Estos festivales suponen una derrama económica al año de más de 600 millones de pesos. Entonces, no es un tema de voy a gastarlo, ¿no? Entonces, no, o sea, voy a invertirlo en mi sector, voy a invertirlo en el desarrollo de un producto de calidad, pero con la finalidad de generar esa derrama económica. Claro, y ahí estarías generando riqueza que se puede distribuir de forma adecuada a los artistas, pues pagando lo justo, ¿no? Así es. Marcos, vamos a ir a un pequeño corte para escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos para seguir hablando de este tema bien interesante de Ciudades Creativa. En un momento regresamos ahorita. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además,
Tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Hola, ¿qué tal, comunidad? Bienvenidos de regreso a este podcast Ciencia y Saberes para Todos. Y les recuerdo, estamos hablando de ciudades creativas. Me acompaña Marco Antonio Estivalet, que estamos hablando de este tema y veníamos hablando de los festivales, ¿no? Qué importancia tienen y que no es un gasto, es una inversión y hay que verlo así, como una inversión que va a generar una derrama económica, que va a generar riqueza y que también va a ayudar a uno de los elementos importantes a recomponer ese tejido social del que mucho se está hablando. Pero aquí en esta idea es cómo podríamos medir el impacto de una ciudad creativa o decir, estamos haciendo bien el trabajo o una ciudad creativa está haciendo bien el trabajo. ¿Cuáles podrían ser los indicadores principales? Tal vez no todos, pero sí algunos. E incluso no sé si la UNESCO tenga como su batería de indicadores para decirlo. Sí. Bueno, el impacto en el caso de la implementación de políticas o bien del desarrollo de proyectos en el tema de industria cultural y creativa en una ciudad tiene mucho que ver, si regresamos al ejemplo de los festivales, con si nos vamos al económico, bueno, cuánto es la derrama económica es medible. Nosotros podemos saber si algo está funcionando, podemos obtener ese dato inmediatamente después de que se realiza el festival. Pero también hay una serie de indicadores que tienen que ver con a lo mejor las partes no deseables, ¿no? Dices, bueno, a ver, si yo organizo un festival en una ciudad, a lo mejor se va a generar mucha basura, se van a generar embotellamientos, ¿no? Tráfico, etcétera. Claro. Entonces, también los modelos de gestión que nos permitan mitigar los efectos no deseados de cualquier industria, ¿no? En este caso, la industria creativa, se pueden determinar a partir de buenas prácticas, ¿no? O sea, una buena práctica, hace 2 años, me parece, trabajamos justamente en el tema UNESCO con una iniciativa que se llamó la Feria Cultural Comercial, que justamente su diseño aprovechaba la infraestructura que ya tenemos como ciudad, entendiéndose esto como pues nuestra sala de conciertos Tlacna, nuestras iglesias, nuestro museo de antropología, algunos recintos. En este caso, pues la iniciativa fue más privada, ¿no? Sí. Y todos los recintos que participaron pues eran establecimientos gastronómicos, bueno, de restauración, restaurantes, pero que cuentan con algún tipo de foro o que lo habilitaron para el festival, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lugar de hacer una gran concentración de personas que se dirigen a un estadio, a un solo lugar, ¿no? Y que todo se acumula ahí, pues redistribuyes todo el tráfico, redistribuyes la oferta a varios puntos de la ciudad, lo que nos permite de alguna manera pues evitar los embotellamientos, evitar que se conglomeren demasiada cantidad de personas en un solo lugar punto, y que generen muchos residuos, ¿no? Entonces, esas buenas prácticas también pues se pueden medir a través de que, bueno, pues si medimos el tiempo que pasan los vehículos en un atasco, por ejemplo, pues están haciendo emisiones de CO2 y que nos generan contaminación, ¿no? Entonces, menos tiempo en el tráfico, en circulación, quiere decir que son menos emisiones, ¿no? Y todo eso se puede sistematizar. Entonces, perdón. En el caso, por ejemplo, de los indicadores,
UNESCO sí maneja una serie de indicadores que tienen que ver con las mismas metas de desarrollo sostenible, para poder determinar si se están cumpliendo o no estas metas, que pueden ir desde el tipo cualitativo hasta, como decíamos hace rato, aspectos cuantitativos. Claro. Ahí, y hablando ya de un tema más específico, porque Jalapa tiene sus detallitos ahí, hablando de atascamiento, de tráfico. De hecho, hasta por ahí se dice que Jalapa está a 2 horas de Jalapa, ¿no? Pero ahí radica la importancia de poder hacer bien esta estrategia y redistribuir la oferta en los diferentes puntos que tenemos en la ciudad, y hacer alianzas en la parte, hacer alianzas comerciales también con el servicio de transporte, ¿no? Para que pueda haber un transporte, y tal vez llega alguien, viene de fuera, está en el hotel, pero sabe que va a haber transporte, camiones o taxis en determinadas horas para poder llevarlo a la ruta, ¿no? Donde va a ser los diferentes espectáculos, y eso ayudaría, e incluso nosotros también como ciudadanos, ¿no? Que pudiéramos tener esas rutas bien marcadas cuando va a haber un festival, tal vez, ¿no? Y bueno, entonces eso me ayudaría. Dejo mi auto, lo dejo en la casa, lo dejo ahí, y sé que puedo tomar una ruta y que me va a traer y me va a regresar, pero para eso hay que hacer bien estas estrategias comerciales. Y en el caso de Jalapa, no sé qué iniciativas exitosas conoces que impulsan o que impulsaron también esta denominación de ciudad creativa, ¿no? Ok. Bueno, hay varias. Una de ellas, y yo diría que es como bastante ejemplar por el resultado que ha tenido, fue la apuesta de la Universidad Veracruzana por diversificar su oferta cultural en música cuando crea el Instituto de Jazz. Okay. El Instituto de Jazz, que tendrá como unos 15 años, más o menos, 10, 15 años de haber sido creado, entendió la dinámica de lo que la misma comunidad creativa y artística estaba solicitando, porque aunque es muy bonito ir a escuchar la Sinfónica los viernes en Tacna, sí, el mercado de trabajo en el campo clásico es más reducido, ¿no? Entonces no teníamos, o digamos en la ciudad no teníamos un espacio de formación de música popular, y cuando le apuestan al tema de crear Jazzub, se hizo también con esta perspectiva de que el jazz era un lenguaje, ¿no? No necesariamente apostarle al jazz por el género. Y lo que hicieron fue que este lenguaje empezó a formar músicos de altísima calidad que podían participar en cualquier tipo de producción. Hoy en día estos músicos de altísima calidad los tenemos ganando premios internacionales. Te puedo poner el ejemplo de Lucía Gutiérrez, ¿no? Que me parece el año pasado ganó el concurso Sarah Vaughan, que es uno de los festivales, uno de los concursos más prestigiosos de jazz en el mundo, jazz vocal, ¿no? Okay. Lo fue a ganar allá en Estados Unidos a los estadounidenses que crearon el género. El género allá. Sí. Las dos últimas producciones con las que Natalia Lafourcade gana el Grammy, lo hace con una agrupación que la mitad de sus integrantes son egresados de Jazzub, ¿no? Okay. Incluso ingenieros de sonido que tienen que ver con el tema de producción ya, más bien, también formaron parte de esta producción. Es decir, el apostarle por un esquema de formación más amplio, más, digamos, con potencial de mercado, pues dio estos resultados. Okay. Porque si no los tuviéramos en realidad, pues no podríamos posicionar, ¿no? Exactamente. Entonces esa es una de las iniciativas y bueno, y es un poco complejo el tema, ¿no? Porque tuvieron el festival de jazz, el festival Jazzub, sí, que pues ya no sé si se va a seguir realizando o cómo está ahí el tema, pero que llegaron a compaginarlo con un congreso, ¿no? Que hacían el congreso y hacían el festival. Esperemos que se pueda rescatar, porque siempre me pareció como una de las mejores iniciativas que teníamos como ciudad. Y bueno, ojalá pues tenemos museos importantes, ¿no? El Museo de Antropología, tenemos muchas iglesias también, sí, que pensamos que
que no entramos y no vemos la cantidad de arte que hay al interior de estas iglesias, ¿no? Y bueno, se acaba de pasar este festival o estos eventos de música sacra, ¿no? Y esa es otra oferta que tiene la ciudad, que es importante conocerla para que estemos muy pendientes cuando se puedan hacer, y se disfruta un montón. Esa acústica al interior de la iglesia es totalmente diferente, y esos sonidos son muy distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y yo creo que todo eso pues suma. Y en esta idea de todos los premios que ya se han generado, que ya Jalapa tiene ya la denominación por la UNESCO de ciudad creativa, ¿cómo es que una ciudad creativa puede atraer y retener un valor o talento que pueda decirse innovador, o solamente crear y retener valor desde esta visión creativa? ¿Se puede con una ciudad creativa? Sí, claro. De hecho, tendría que ser uno de los objetivos primordiales de una ciudad creativa. Las características del sector creativo y cultural per se ya involucran el tema del talento, ¿no? O sea, si nosotros logramos entrar a una ciudad creativa, sí, una designación como la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, fue en principio de cuentas porque es un reconocimiento a estas comunidades que ya radican en la ciudad y que son, digamos, nuestro principal activo, nuestro recurso como ciudad, ¿no? Entonces, digamos que nosotros somos afortunados porque tenemos una gran oferta de calidad, muchas veces accesible, sin costo, ¿no? Porque hay mucho apoyo, mucho subsidio por parte del Estado para generar cierto tipo de oferta cultural. Y sin duda alguna es importante el intercambio y que esto no se detenga, ¿no? O sea, digamos, no dormirse en los laureles. Sí. El seguir trabajando con traernos, por ejemplo, en el caso de la música, si vamos a organizar un festival, pues siempre nutrirlo con nuestros pares de otros países, de otros lugares, y preferentemente que sean de alto nivel, ¿no? Claro. Porque ese roce, ese intercambio, ese diálogo entre pares, pues no es lo mismo que el diálogo que van a tener con un productor o con un maestro en su academia, ¿no? Sino más bien ya es alguien que viene de otro país, que viene de otra ciudad, que te dice, bueno, allá afuera la cosa está así y es importante que te prepares para esto y te paso este tip, o generan conexiones y para que después ellos se vayan a presentar a otros lugares. Todas esas, digamos, vinculaciones, ¿no? O esa red es el gran potencial que tiene también una red como la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Claro. Si hablamos en términos de cooperación a nivel ciudades, pues la red está compuesta por 350 ciudades en todo el mundo, que todas son capitales culturales. O sea, es decir, estamos hablando de ciudades tan solo en la música como Liverpool, como Sevilla, como Kingston, como La Habana, digamos, todas las ciudades que tienen o que han tenido algo que aportarle a la música a nivel global forman parte de esta red. Y nosotros podemos generar intercambios con ellos de saberes, de talento, movilidad e incluso recursos. Claro. O sea, si se califica para algún tipo de apoyo que tengan en alguno de estos países, pues se podría solicitar. Como bien dices, esta vinculación, ¿no? El que vengan expertos, artistas de otros lados, que vengan a la ciudad, y de los que tenemos en Jalapa, que poder sacarlos también y que vayan a otro lado enriquece y genera ese valor, ¿no? También el hecho de que veamos qué está pasando en otras partes del mundo y que en otras partes del mundo vean lo que estamos haciendo en la ciudad, nos va a ayudar un montón a impulsar esta idea. No basta, como bien dices, ya te está la denominación ante la UNESCO, pero pues si no hacemos algo, esa denominación pues por sí solita no va a ayudar y no sirve de nada, sino que hay que tener iniciativas. Marcos, el tema es bien interesante, pero bueno, el tiempo nos come, entonces ya para ir cerrando me gustaría que nos dijeras qué es lo que sigue para Jalapa en tema de como ciudad creativa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, pues lo que sigue es que nosotros tenemos todo el interés de seguir socializando la información de lo que es esta designación para que justamente, como dice, se aproveche y se puedan generar los mecanismos y las herramientas para que nuestro sector cultural, nuestros artistas y nuestros creativos pues puedan ellos de forma autogestiva empezar a utilizarla, porque eso es importante decirlo. Esta designación es una designación que se hace sobre la ciudad, ¿no? Okay. No se hace sobre una autoridad o una persona. Es una designación en donde los artistas pueden generar esquemas de cooperación de manera independiente con las otras ciudades. Okay. Lo único que tendrían que hacer en todo caso es acercarse con nosotros y manifestarnos su intención, y nosotros les asistimos y les ayudamos en lo que necesiten de acuerdo al proyecto o la iniciativa que ellos tengan. Okay. Por cuanto a la agenda, ¿no?, que estamos trabajando, Jalapa está trabajando muy activamente con la Red Mexicana de Ciudades Creativas de la UNESCO, que digamos, si hablamos en términos de organización de esta red, se encuentra la red global, ¿no?, donde están las 350 ciudades de todo el mundo. Okay. Se encuentran las subredes, que estas subredes son por ámbito creativo, son 7 ámbitos creativos, que son, digamos, las disciplinas, ¿no? Entonces, cada disciplina tiene una subred que organiza todas las ciudades a nivel mundial en esa subred. Y después están las redes nacionales, que son todas las ciudades creativas que son de un solo país, que en el caso de México somos 10 ciudades creativas. Por ejemplo, en el caso de la música somos 3 ahora, con la reciente incorporación de Mexicali. Okay. Y la primera fue Morelia y la segunda fuimos nosotros. Okay. Entonces, desde ahí estamos trabajando en la creación de una agenda nacional que nos permita aumentar o trabajar en una mejor interlocución del sector hacia el sector público, hacia el sector privado, generar vinculaciones público-privadas, trabajar en el desarrollo de los ecosistemas, que es como el caso de Jalapa, ¿no?, que todavía no tenemos una industria como tal, tenemos un gran ecosistema, y en este proceso, digamos, en esta etapa en la que estamos, es muy importante el trabajo con el desarrollo de estos ecosistemas. Entonces ahí también va a haber mucha capacitación técnica, ámbitos de profesionalización, vinculación con algunos otros entes a las iniciativas que ya estén un poco más maduras y cosas por el estilo. Ok, y si alguien tiene una iniciativa, algún artista quiere acercarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Algún contacto, página, internet, correo, si nos puedes? Claro que sí. Todo lo relacionado con la designación lo pueden consultar en jalapacreativa.com. Okay. Y si quieren contactarnos, lo pueden hacer también a través del correo electrónico contacto@jalapacreativa.com. Okay. Y con todo gusto los escuchamos y vemos cómo incorporar sus iniciativas a la designación. Perfecto, sí. Un tema interesante, comunidad, y bueno, así es como llegamos al fin de esta emisión de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un lugar de encuentro y diálogo donde aprendemos de los expertos en temas económicos, sociales, ambientales y, bueno, el caso del día de hoy de creatividad, ¿no?, y de ciudades creativas. Agradecemos mucho la presencia de Marco, muchas gracias por estar aquí, por ampliar el panorama y pues para que el auditorio, si tiene interés, pues se puedan acercar con ustedes para hacer crecer esta iniciativa de Jalapa Creativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y bueno, les recordamos que estén muy pendientes de la próxima emisión, que nos sigan en nuestras redes sociales y le den la campanita para que les llegue la notificación en cuanto subamos los siguientes programas. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.